Bienvenido videonauta a este video pues en el cual quiero hablar contigo respecto a esta batalla por inculcarles el hábito de la lectura a los chaparritos. Es cierto que pues en México tenemos una grave problemática de comprensión lectora y por esta razón es que considero que es muy importante el poderles inculcar el hábito de la lectura a los chaparritos, el despertarles este gusto y este interés. Es cierto que pues esto se vuelve un poco más complicado actualmente porque hay que competir con las pantallas, pero en este video quiero hablarte de esta estrategia que puede resultar práctica y entretenida para que tus chaparros se acerquen a la lectura y encuentren el gusto por ella. Yo esto pues se lo debo a mi madre. Ella fue la que despertó en mí este interés y este gusto por la lectura utilizando los clásicos ilustrados. Se trata de pues unos suplementos que venían con el periódico La Prensa aquí en México hace pues muchos años. A mí lo que me gustaba de estos cuentitos pues en primera instancia eran las imágenes, los dibujitos. Me encantaba a mí estar hojeando los clásicos ilustrados, perderme en esas imágenes, imaginarme cuáles eran las historias, cuáles eran las aventuras que estaban narrando estas imágenes. Y también poco a poco se me fue despertando el interés por qué significaban esos simbolitos que aparecían, qué era lo que transmitían. Y de este modo fue que se me despertó este interés por leer. Y ciertamente la estrategia funcionó porque sin ánimo de presumir, antes de los 6 años yo ya sabía leer. Y pues gracias a estos clásicos ilustrados yo conocí muchos de estos títulos inmortales de la literatura. Recuerdo que en aquel entonces uno de los que más me gustó fue Frankenstein. Y desde aquel entonces pues yo ya sabía que el monstruo no tenía nombre. El nombre es el del doctor, el doctor Víctor Frankenstein. También gracias a los clásicos ilustrados pues me volví un ferviente admirador de Sherlock Holmes. Entonces fueron muchas las historias que yo conocí gracias a los clásicos ilustrados. Y es que es una manera pues muy, digamos, muy práctica y entretenida de iniciar a tus chaparritos en la lectura. El emplear los cómics. Yo puedo decirte que todavía hoy día pues soy un lector de cómics. Todavía me gusta disfrutar de una buena historia narrada en cómics e incluso también pues de algunas novelas gráficas. Entonces, si tu chaparrito en este momento se encuentra en esta etapa de edad donde apenas está aprendiendo a leer, pues una manera de ayudarlo y de despertarle este gusto y este interés por la lectura es pues utilizar cómics. Si tu chaparro ya está leyendo también, puede resultarte útil el que ya sabes, en lugar de que sea esta imposición de oye, tienes que leer, no, simplemente de este modo acercarlo y que él se vaya interesando, que vaya descubriendo este gusto por la lectura. Porque precisamente una de las cosas que permiten los cómics es fomentar el hábito lector. Hace pues aproximadamente unos 35 años quizás, yo esperaba a que llegara el domingo para que me dieran a mí dinero y poder ir al puesto de periódicos para comprar en aquel entonces el Memín Pingüín, que a mí me gustaba mucho. Yo me reía bastante y me encantaba estar leyendo el Memín Pingüín, y cada domingo yo me levantaba, pedía mi dinero, iba al puesto de periódicos para comprar mi cuentito. Y de este modo pues se fue fomentando este hábito para que yo leyera pues de manera regular. Y puedo pues desde luego compartirte que gracias a los clásicos ilustrados, a Memín Pingüín, algunos cuentos, que yo me empecé a volver pues un ávido lector. Ahora, no solo leía estos cómics, estos cuentos, sino también algunas novelas gráficas. Y yo recuerdo que en los diálogos, así como está aquí en este diálogo, ponían un asterisco y en la parte inferior venía la explicación de la palabra. Y de este modo pues poco a poco los chaparros, como fue mi caso, pueden ir adquiriendo un amplio vocabulario. Hago un paréntesis para mencionarte que pues cuando me toca impartir los cursos para los exámenes de admisión, dedico una sección a esto, y recordando que el filósofo Wittgenstein decía que los límites de nuestro lenguaje marcan los límites de nuestro pensamiento. Por eso, un lenguaje amplio pues permite tener un pensamiento amplio. Un lenguaje reducido
pues lo que nos permite tener es un pensamiento reducido. Por eso es muy importante tener un vocabulario amplio, y los cómics permiten que esto se lleve pues de una manera natural, divertida, entretenida. Y lo que permiten pues es que los niños agudicen el pensamiento cuando están leyendo los cómics. Hay que recordar que pues buena parte de los personajes de cómics, tanto villanos como héroes, son científicos. Y esto hace que los niños pues se interesen por muchos temas distintos y diversos. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que a mí me intrigaba saber cómo es que se había creado la fórmula para volverse más pequeño. En el caso de Ant-Man, me intrigaba saber cómo funcionaba, por ejemplo, la armadura de Iron Man en aquel entonces. De este modo, pues los chaparritos van descubriendo este interés, pues por muchas áreas de conocimiento, porque en el cómic se presentan de una manera divertida y entretenida. Por ahí mi madre todavía ha de conservar una fotografía mía donde estoy leyendo, pero estoy completamente absorto en la lectura. Por eso esa foto a ella le gusta tanto, porque justo pues los cómics algo que permiten es que nosotros pues nos mantengamos concentrados en la historia que estamos leyendo, en esa historia que estamos abordando. Y a diferencia de las pantallas, pues a los chaparros les permiten mejorar su concentración. Además, al tener que ir siguiendo la trama a lo largo pues de varios tomos, el seguir a los personajes, pues lo que hace es que los chaparritos ejerciten su memorización. Hoy día, incluso puedo comentarte que muy recientemente, precisamente en esta semana, con los chaparritos de secundaria, que una de sus actividades era escribir un cuento, pues esto realmente les reportó mucho esfuerzo. A mí me llamó la atención ver cómo tenían que esforzarse para poder desarrollar una historia. Y entonces pues los cómics lo que hacen es que permiten que los chaparritos desarrollen su imaginación. Una cuestión que pues es muy importante y básica para procesos de pensamiento superiores. Entonces también es una de las tremendas ventajas de que pues tú acerques a los chaparritos a la lectura empleando los cómics. Entonces pues en general los cómics te permiten acercar a tus chaparros de una manera entretenida y divertida a la lectura. Les permiten entretenerse, mantenerse como lo veíamos, concentrados. Pero no solo eso, al mismo tiempo pues están aprendiendo, están ejercitando su comprensión lectora, están ampliando su vocabulario, e incluso muchas de las temáticas que se abordan en los cómics les permiten tener aprendizajes sociales, emocionales, de una infinidad de temáticas. Entonces por esta razón pues yo sí te recomiendo que si tienes un chaparrito, pues le acerques un cómic, que uno de estos días le regales un cómic a tu chaparrito. A lo mejor al principio quizás no le llame tanto la atención, pero con el tiempo verás que poco a poco cómo se va a empezar a interesar y se va a empezar a sumergir en las historias. Conozco incluso muchos adolescentes que les encantan los mangas, por ejemplo, lo cual pues también es un muy buen medio de poder inculcar el hábito y el gusto por la lectura. Como siempre lo comento, pues ojalá esta información te resulte de utilidad y te resulte interesante. De ser así, por favor indica que este video te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal, visítanos regularmente pues para que te enteres de las novedades, y yo me despido de ti deseando que la pases muy, pero muy chévere.